Bueno, desde el inicio de la pandemia muchos hablaron, sobre todo venía esta idea desde Europa, la inmunidad del rebaño, como una manera de frenar el contagio. Pero hay otros investigadores que hablan de la inmunidad del susto. Vamos a hablar ahora, estamos en comunicación con el doctor Roberto Echenique, investigador del CONICET y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Echenique, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, cuéntenos esto que ustedes han desarrollado, ¿no? Un poco contrapuesto esto de la idea de inmunidad de rebaño. Primero explicar un poco qué se planteaba cuando se hablaba de esto y qué es lo que han investigado ustedes. A ver, la inmunidad de rebaño ya se habló bastante. Consiste en lo siguiente: cuando hay una suficiente proporción de una población que es inmune, o sea, que no puede adquirir la enfermedad, sea porque está vacunada o porque ya tuvo la enfermedad antes y quedó inmune, lo que sucede es que el virus, cuando se va transmitiendo de persona a persona, encuentra muchas personas que no son capaces de contraer la enfermedad y por lo tanto la transmisión se debilita, cede y al final la epidemia remite, deja de existir. O sea, cada vez hay menos y menos casos diarios, hasta que al final termina habiendo un número muy pequeño, como el que puede haber de cualquier enfermedad común. Los países que aplicaron esto de la inmunidad de rebaño, sobre todo en Europa, ¿lograron el objetivo? No, a ver, nadie dijo explícitamente que la quería aplicar, porque queda muy mal decir eso, porque la inmunidad de rebaño aplicada con una vacuna es algo muy bueno, pero aplicada con una enfermedad mortal como es esta, donde aproximadamente de cada 200 infectados uno termina muriendo, eso significa una cifra de muertos muy grande. Para un país de 40 millones de habitantes, de los cuales terminan infectándose del orden del 60%, que esa viene a ser la inmunidad de rebaño para una enfermedad como el coronavirus, así estimada, eso estamos hablando alrededor de 150.000 personas. Entonces es algo que queda muy mal, nadie va a decir vamos por una inmunidad de rebaño. Pero en la práctica muchos políticos de distintos lugares del mundo, acá también, como que tenían confianza de que, bueno, a pesar de los muertos, se podía aceptar eso y que no era necesario un 60%, sino que bastaba con un 10-20% para tener cierta inmunidad de rebaño. Y eso lo basaban en decir que en Europa las curvas habían bajado con una inmunidad total del 5-10%. Ahora, a lo largo del tiempo se vio que eso no era así. La razón por la cual en Europa los casos bajaron no fue la inmunidad de rebaño, no hay ninguna inmunidad de rebaño, como lo muestra ahora que los casos vuelven a subir, aunque suben mucho menos que antes. Lo que hay es lo que nosotros llamamos técnicamente la inmunidad de cagazo, que lo han traducido como inmunidad de susto. Clarísimo. Pero por ahí el término cagazo, además de que es más parecido a rebaño en su fonética, lo que indica es no un simple susto de asustarse de algo, sino como una toma de conciencia de lo que COVID-19 es. Una enfermedad muy grave que no solo mata, sino que además en los casos que no mata muchas veces deja secuelas graves. Doctor y eso Echenique, en Europa lo vivieron. Y esto está directamente relacionado con los grupos que circulan y aquellos que se quedan en sus casas, ¿verdad? Exacto. O sea, el modelo matemático que usamos plantea dividir la sociedad en dos grandes grupos. Por supuesto, la realidad nunca es como un modelo matemático, ¿no? Es una cosa mucho más compleja. Pero el modelo matemático es muy simple, permite tener dos grupos. Un grupo de gente que se cuida mucho y se queda en casa, cuarentenado, no hace prácticamente nada, excepto ir a hacer las compras si es que lo tiene que hacer una vez cada tanto. Y un grupo que, si bien no se mueve enormemente, porque las condiciones de movilidad en ningún país están completamente abiertas, ni hace todo lo que hacía antes de la pandemia, hace muchas cosas. Se reúne en casas, se junta con amigos, va a visitar a la familia, se mueve de diversas formas. Algunas de estas personas de este grupo más movedizo, digamos, es muy probable que
que se enfermen y a su vez van enfermando a otros del grupo. Como este grupo muchas veces tienen muchos jóvenes, eso no se nota mucho en el número de contagios porque en los jóvenes los contagios pueden ser asintomáticos. Pero sí se nota en los grupos en los que, aunque están cuarentenados, de vez en cuando ven a alguna persona de este grupo. Nosotros así jocosamente lo llamamos los cuarentenados y los fiesteros. Para el caso de España, por ejemplo, lo que dan los cálculos es menos de un 3% de fiesteros, ¿sí? O sea, de personas que se mueven mucho y que no tienen tanto cuidado. Con ese 3% de fiesteros, un 2,5 y monedas de fiesteros, alcanza para justificar toda la curva de España, que termina teniendo aproximadamente un 5% de rebaño, por decirlo así, un 5% de inmunes. ¿De dónde sale el otro 2,5%? Bueno, son cuarentenados. Si bien los cuarentenados, la gente que se cuida, es una amplia mayoría, del 97% o un poco más, lo que sucede es que la presencia de los que no se cuidan hace que por cada uno de que no se cuida, aproximadamente, siempre en el caso de España, en otros países los números dan ligeramente diferente, hay una persona que está cuarentenada pero aún así tuvo la enfermedad. Ahora, ¿qué probabilidad hay a aquellas personas que quizás se cuidan, pero tienen la obligación de salir, a hacer compras, a comprar en la farmacia para adultos mayores y demás, cuando ya hay transmisión comunitaria del virus, como pasa en Mar del Plata? Claro, ese es el problema principal. O sea, uno en el momento en que se da la transmisión comunitaria, uno no sabe exactamente dónde está el virus. Está probabilísticamente en cualquier lado. Pero ¿cómo es que se mueve el virus? Bueno, se mueve porque hay personas que mantienen la movilidad. El virus se mueve principalmente por los asintomáticos, porque los asintomáticos no saben que tienen el virus, entonces tienden a cuidarse menos. Hoy, a meses de empezada la pandemia, solo una persona de muy mal corazón que tiene tos iría a toser delante de otra, en particular de un amigo o de un familiar. Pero una persona que cree que no tiene nada, tranquilamente puede estar hablando sin barbijo en una reunión social, en un lugar cerrado, y contagia a todo el mundo, como lo hemos visto ya en cantidades de oportunidades. Entonces, la forma es reducir al máximo la movilidad y, sobre todo, cuidarse mucho aunque uno no tenga los síntomas, y sobre todo si sabe que estuvo en contacto con alguien que tiene o puede haber tenido COVID. Eso es muy importante. Muy importante. Doctor y sobre Echenique, todo, si uno salió, no ver a personas mayores, no ver a familiares mayores, no ir a visitar a la abuela, no ir a visitar a la tía si uno estuvo saliendo y moviéndose. ¿Qué probabilidades hay de lo que pasó en Europa, en España puntualmente, se replique en la Argentina? Digo esto, un ascenso, luego un descenso en la cantidad de contagios y un rebrote. A ver, eso sin duda va a pasar. Lo que probablemente no vaya a pasar es que sea tan rápido y tan fuerte como sucedió en Europa. Y eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que ocurre de a poco y no colapsa el sistema de salud, o colapsa menos, porque en este momento, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires ya tiene los hospitales saturados. Ayer murió la madre de un docente de mi facultad, y ella tenía una edad avanzada, era poco probable que se recuperara y por lo tanto no tuvo acceso a una cama de terapia intensiva. Esto ya pasó en varias provincias, no solo en la capital federal, y puede llegar a pasar en muchos otros lugares del país. Eso pasó en Europa a rolete. Cantidades pasó, que médicos tenían que elegir al que tenía más probabilidad de vivir que al que tenía menos probabilidad de vivir para darle la cama de terapia intensiva. Si eso ocurre en la Argentina también en forma masiva, como ocurrió en Italia y en España, entonces muy probablemente vayamos a la inmunidad de cagazo y la gente se cuide y pase lo que pasó en Europa. Si eso no ocurre, lo que vamos a tener es probablemente una cantidad de casos alta como ahora, pero más o menos constante, subiendo un poco, bajando un poco en algunos lugares, según en qué lugares. No va a haber un gran susto, no va a haber una gran inmunidad de cagazo, y la cifra de muertos va a ir aumentando y aumentando paulatinamente, de a poco como ahora. Esto
Yo no sé si se podrá solucionar de alguna otra forma porque es muy difícil para las personas darse cuenta de la gravedad de una enfermedad donde prácticamente no se muestran imágenes. Pero esta enfermedad es muy grave. La gente que muere sola, muere aislada. Y la gente que no muere muchas veces queda con secuelas graves de todo tipo. Y según este modelo matemático que ustedes han desarrollado, ¿qué probabilidades ven en cuanto a lo que puede llegar a ocurrir en la temporada de verano? ¿Se podría dar ahí el rebrote? Yo creo que es muy temprano en el año para hablar de cómo va a estar la temporada de verano. En este momento lo que estamos viendo es un aumento de casos importante en todo el interior del país, incluido la costa bonaerense, incluidos los lugares típicos de veraneo, tanto de Buenos Aires como de otras provincias, y a la vez que estamos viendo que en la zona AMBA hay muchos casos que suben, pero mucho más lentamente y que probablemente para noviembre, diciembre podrían llegar a estar en baja. Entonces, lo que podría estar pasando para el inicio de la temporada es una situación paradójica donde en las zonas que mandan veraneantes la curva ya esté bajando, probablemente con algún nivel de cagazo, mientras que en las zonas del interior estén probablemente en subida. Hay que ver cómo va a ser esta temporada, pero yo no esperaría de ninguna manera una temporada de millones de personas moviéndose. O sea, creo que yo nací en Mar del Plata. Y mucho tiempo de mi vida pasé en Mar del Plata, aunque vivo de chiquito en la ciudad de Buenos Aires. Y siempre voy a la costa, a Mar del Plata y a otras localidades. La cantidad de gente que se mueve en enero y febrero es enorme. Eso yo no creo que sea posible ni que sea sustentable en la situación de pandemia sin vacuna. Y no va a haber vacuna probablemente hasta marzo o abril. Así que yo no vería un verano típico. Sí podría haber cierto movimiento y que, digamos, 10 veces menos gente se muevan a la costa, pero si eso se desmadra y es una cantidad grande, yo creo que no se puede esperar nada bueno de eso. Bien, doctor Echenique, muchísimas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Buenas noches.